Muy buenas tardes. Soy la maestra Gabriela Garza Canales, originaria de Monterrey, Nuevo León, y actualmente me encuentro en Seattle, Washington, en donde estoy por terminar mis estudios de doctorado en dirección orquestal. Durante los últimos 6 años, he tenido el honor de trabajar como directora asistente de las orquestas de la Universidad de Washington y de la Universidad de Nuevo México. Quiero primeramente agradecer a la doctora Beania Salcedo por la gran oportunidad que nos ha dado a mí y a mi colaborador, que en un momento presentaré, de ser parte del Festival Internacional de Música Mexicana este año 2020. Quisiera presentar ahora a mi colaborador, el doctor Jorge Pérez Gómez, quien es originario de la Ciudad de México y profesor emérito de música de la Universidad de Nuevo México, en donde ejerció por 30 años como director de la orquesta del Departamento de Música y del programa de dirección orquestal, precisamente en donde yo tuve la fortuna de cursar mis estudios de maestría. El doctor Pérez Gómez es fundador y vicepresidente de la Asociación Italiana Silvestre Revueltas, la cual tiene como objetivo principal el promover y difundir la obra del compositor mexicano a través de diferentes actividades, talleres y conciertos. En el año 2015, el doctor Pérez Gómez publicó su libro titulado Handbook of Conducting Technique, el cual fue inicialmente concebido en inglés y en italiano. Y actualmente el doctor Jorge y yo nos encontramos trabajando en lo que será la nueva edición en español de este manual de técnica de dirección que esperamos sea publicado en el 2021. Comenzamos ahora con nuestra ponencia que se titula 8 por radio y planos. Problemas técnicos en la dirección de la música de Silvestre Revueltas. El objetivo de esta ponencia es mostrar un análisis inicial de ciertos problemas técnicos que se pueden encontrar al momento de querer dirigir 2 obras selectas de Revueltas. A su vez, mi colaborador y yo buscamos proporcionar herramientas que sirvan como medio para solucionar dichas dificultades o problemas técnicos. Estaremos usando las partituras, videos e iremos explicando un problema a la vez. Comenzando con 8 por radio, le cedo la palabra al doctor Pérez Gómez. 8 por radio es una pieza que conforma parte del repertorio de Revueltas de música para conjunto instrumental. Como el título lo menciona, esta pieza está escrita para 8 instrumentistas. Existe la anécdota que para la primera ejecución de esta obra, Revueltas no tenía un título en mente, pero mostrando su peculiar sentido del humor, siempre y sin darle importancia a los títulos o a las formalidades, Revueltas con el octeto de músicos que presentaban la obra en la radio, decidió llamar a la pieza 8 por radio. En la orquestación podemos notar la omnipresente trompeta que siempre tiene un papel preponderante en las obras del compositor. Dentro de la complejidad de sus obras, Revueltas permanece cerca a las tradiciones populares de nuestra cultura, incorporando en su poco ortodoxa mezcla de instrumentos sonidos característicos tradicionales. Observamos nuestro primer pasaje a analizar que incluye del número de ensayo 2 al número de ensayo 5. Escuchemos el pasaje. Abordaremos 3 conceptos. En el primero, el director deberá internalizar el pulso del octavo y mantenerlo constante, especialmente entre el paso del 6 octavos al 4 octavos. El segundo se refiere al uso de esquemas supermétricos de gran utilidad en la música de Revueltas. Los esquemas supermétricos consisten en pasajes en donde el director agrupa más de un compás en uno de los esquemas básicos. Y por último, hablaremos un poco de la dificultad de ensamblaje que resulta de cuando la música muestra una escritura donde el material es compartido por los diversos instrumentos. Aquí observamos la partitura del pasaje. En relación al primer punto, el director, continuando dirigiendo en un esquema en 2, pasa de unidades que contienen 3 octavos a 2.
2 compases antes del número 3 de ensayo, el agrupamiento de los octavos implica el uso de un esquema en 3 que viene inmediatamente seguido de un esquema supermétrico en el que el director concluye la frase en el tercer tiempo del primer compás del número 3 de ensayo, al mismo tiempo de dar la entrada al clarinete para el inicio de la siguiente frase. Para demostrar una mayor claridad del gesto, es recomendable que al momento de pasar al compás de 4 octavos, los rebotes del esquema en 2 se reduzcan considerablemente. Al mismo tiempo, el director logrará crear contraste cuando llegue al esquema supermétrico y dirige el esquema en 3 equivalente a 9 octavos, donde los rebotes serán más amplios. Finalmente, quisiera recalcar que del número 4 al 5 de ensayo, el director confronta un problema de ensamblaje. Se puede observar cómo el material melódico compartido por los diversos instrumentos y realizado sobre un cambio de compás son características de la música del compositor que representan dificultad en su ejecución. Cualquier retraso de la entrada de un instrumento en relación al que lo precede resultará en una ejecución poco precisa. Ahora observamos un pasaje que incluye los compases del número 13 al 14 de ensayo. Escuchemos el pasaje. Los conceptos que veremos en este caso son los agrupamientos rítmicos del tambor y su relación al material melódico y los esquemas supermétricos a ser utilizados durante este pasaje. Podemos ver cómo la estructura métrica se constituye de una combinación entre compases de 6 octavos, 3 octavos, 2 octavos y 5 octavos. Observamos también que la melodía principal la lleva el clarinete acompañada de la trompeta. El punto de interés de este pasaje es cómo el tambor, que mantiene un pulso constante a través de los cambios de compás, llega al final de la frase exactamente con el resto del grupo sin haber tenido que cambiar el pulso del octavo en su parte. El director encontrará un reto al establecer el pulso lento del pasaje cuando éste es precedido por un esquema en 3 mucho más rápido y de carácter agitado con el que termina la sección anterior. Considerando el primer compás del número 13 como una introducción, la frase inicia con la anacruza del clarinete al segundo compás del número 13. Inmediatamente, el director deberá observar cómo un esquema supermétrico en 4 conformado por 3 más 3 más 3 más 2 y seguido por un esquema supermétrico en 3 conformado de 3 más 3 más 3 alude a la estructura melódica, además de que del punto de vista práctico, el 2 octavos del esquema supermétrico en 4, físicamente dirigido hacia arriba, facilita al director la dirección del pasaje. Pasamos ahora a la obra titulada Planos. Planos es una obra de revueltas escrita también para un conjunto instrumental pequeño, en este caso de 9 instrumentos que se muestran en pantalla y de una duración aproximada de 9 minutos. Esta obra presenta un carácter que pudiera ser descrito como misterioso, ya que manipula un contenido expresivo extremo que oscila entre lo tranquilo y lo volátil. Como estaremos viendo durante la presentación, esta obra se construye a través de varios motivos rítmicos y melódicos principales, algunos recurrentes que conforman el núcleo sobre el cual la pieza se desarrolla. Comenzamos con un pasaje que abarca del compás número 10 al número 4 de ensayo. Escuchamos el pasaje.
Durante estos compases hay 3 puntos principales que quisiéramos enfatizar. El primero se refiere a la ejecución de la nota pedal del piano. El segundo, a los cambios de tempo y de carácter que ocurren en el número 2 y 3 de ensayo y un compás antes del ensayo número 4. Y por último, sugerimos una solución para resolver el problema de la nota pedal del piano al momento de llegar al ensayo número 4. Como pudimos escuchar en la grabación mostrada, el si bemol bajo del piano siempre se deberá tocar como una anacruza de un octavo al compás que lo sigue. Observamos el primer cambio de tempo en el número 2 de ensayo. El pulso del tempo que se lleva desde el inicio hasta este punto es de un octavo igual a 66. Al llegar al vivace, observamos que la partitura marca la negra a 152. Para realizar este cambio de pulso, el director deberá subdividir internamente los 16avos 2 compases antes del vivace, durante las notas largas y sostenidas por la orquesta. Utilizando el último 16avo del tercer tiempo antes del vivace y al agregar el carácter frenético expresivo del momento, el director podrá preparar el cuarto a pulso de 152. Desde el punto de vista técnico, este repentino cambio de pulso implica que el director, durante las notas largas que lo preceden, se desplace con calma en un movimiento legato y horizontal, permaneciendo en el área inferior del esquema y enfocando su atención al momento de la preparación. Ahora analizamos el vivace escrito un compás antes del número 4 de ensayo. Esta vez, en lugar de tener un compás de 2/4, tenemos solo un cuarto. Esto presenta un obstáculo al querer posicionar la anacruza del piano al ensayo número 4, pues precisamente no hay espacio. Una solución sugerida es añadirle al compás de un cuarto que esté escrito a 152, otro cuarto adicional a pulso de 66. Esto resultará en crear el espacio necesario para posicionar la anacruza, como observamos previamente, en el tercer compás antes del número 2 de ensayo. Esta anacruza es uno de los elementos que Revueltas utiliza para realizar la estructura de la obra, ya que aparece al inicio y en el pasaje final de la pieza. Vemos ahora el siguiente pasaje, que incluye del número 15 al número 16 de ensayo. Escuchemos el pasaje. En este pasaje abordaremos el uso de los esquemas supermétricos como herramientas en revelar la estructura de la frase y los problemas de ejecución en su ensamblaje. La frase en consideración inicia en el tercer compás después del número 15 y termina donde se muestra la línea morada. Observamos que si utilizamos dos esquemas supermétricos en 3, 2 octavos más 1 octavo, 2 octavos más 1 octavo, seguidos por un esquema supermétrico en 4, de 3 octavos más 1 octavo, y concluyendo con un esquema tradicional en 3, la frase contiene 4 compases, lo cual hace alusión a una estructura clásica tradicional. El uso de los esquemas supermétricos revela la estructura de la frase y además facilita la ejecución de los 3 compases de 1 octavo como parte de una estructura mayor en vez de ser dirigidos como compases independientes. Esto es, con una preparación de un primer tiempo, con un gesto veloz que representaría un riesgo al flujo de la música que se ejecuta a gran velocidad, esto es, de 1 octavo igual a 144. Esta manera de dirigir esta frase también reducirá el riesgo del problema de ensamblaje. Los silencios en la parte de la trompeta, en el tercer y cuarto compás después del número 15, así como el silencio que precede al 16avo en el sexto compás después del número 15,
son en particular de considerar como lugares de alto riesgo. El director deberá hacer énfasis a la orquesta de la crucial necesidad de anticipar para tocar a tempo y evitar desfasamientos. Ahora estudiaremos el pasaje que comienza en el número 22 de ensayo por 15 compases. Escuchamos el pasaje. Los dos puntos a considerar son, primero, el uso de esquemas supermétricos y segundo, el gran problema de ensamblaje de esta sección. Comenzamos con los esquemas supermétricos, que en este caso se conforman de las dos unidades constituidas por un compás de 5/16 más un compás de 1/8. Si estas unidades se dirigen de la forma sugerida, se crea entonces un gran esquema en 3 formado por 2 más 3 más 2/16 que ofrece al director la facilidad de colocar la unidad pequeña de 1/8 como el tercer tiempo del esquema. Por otra parte, estos agrupamientos ofrecen al clarinetista mayor facilidad en su ejecución cuando el 1/8 se convierte en parte de una estructura mayor. En referencia a los problemas de ensamblaje, este pasaje presenta distintos retos. Las diversas entradas melódicas distribuidas en diferentes voces, el uso de silencios sincopados y con una aparente asimetría, el pasaje del piano que comienza en el tercer compás del número 22 y el hecho de que la trompeta que toca 4 compases antes del ensayo 23 tenga el acento en el último 16avo, son elementos que aluden a un frecuente desplazamiento de la melodía y que exista una tendencia a acelerar el tempo de manera no deseada. Sugerimos la siguiente solución. Se puede ensayar este pasaje dividiéndolo en 3 unidades. La primera unidad abarca del segundo compás del número 22 al primer tiempo del cuarto compás de ese mismo número 22. La siguiente unidad a ensayar sería del segundo tiempo del cuarto compás del número 22 al final del siguiente compás. Y por último, la tercera unidad abarca del sexto compás del número 22 al número 23. La división en estas 3 unidades tiene como objetivo ideal que el grupo pueda ejecutar este pasaje sin desfasamientos, entendiendo la conexión que existe entre las partes individuales. El último pasaje que abordaremos en esta ponencia comienza un compás antes del número 32 por 18 compases. Escuchemos el pasaje. Los puntos a tratar serán el regreso a los cambios de pulso de la introducción, los esquemas supermétricos y el fraseo interno del pasaje. Dividamos este pasaje en 2 frases. La primera, que incluye 11 compases desde un compás antes del número 32 al número 34. Y la segunda frase, 7 compases comenzando en el número 34. En la primera frase, el director se encuentra frente al problema del cambio repentino del pulso de 1/8 igual 152 a 1/8 igual 66 y viceversa, recurrente de la introducción y con el que Revueltas enfatiza el aspecto volátil e impredecible del contenido expresivo de la obra. La interrupción presente en el número 33 es derivada del tercer compás del número 3, donde la frase que inicia en el número 3 reposa
precediendo al segundo vivace un compás antes del número 4. En el caso del pasaje que inicia un compás antes del número 32, la alternancia de la ansiosa síncopa, contrastando con el amplio y relajado carácter de la interrupción, es coherente con la variación entre extremos, característicos de la expresividad de la obra. Desde el punto de vista técnico, el director sigue el principio de abandonar el pulso ya en ejecución, para siempre enfocarse a preparar el cambio, como lo vimos en el primer pasaje de esta obra. En el caso de la frase que inicia en el número 34 por 7 compases, el uso de los esquemas supermétricos de nuevo facilitan la incorporación de los silencios en el compás de 2 octavos, que es el segundo compás del número 34, y de 1 octavo, 6 compases después del número 34, a la totalidad de la frase, y ayudan a la percepción de claridad por la orquesta en su ejecución. Comenzando en el número 34, abordemos la frase del siguiente modo. La primera unidad incluye el compás en 5/16 más la primera mitad del compás de 2 octavos. La segunda unidad incluye la segunda mitad del 2 octavos y el compás de 5/16. Si sumamos los 16avos de ambas unidades, cada una resulta en tener 7/16. Estas dos unidades muestran una simetría interna entre los 3 primeros compases de la frase, la cual continúa con 2 compases de 3 octavos y termina con una última unidad de 7/16 que incluye el compás de 1 octavo más el de 5/16. El director, por lo tanto, se encuentra con una frase de 4 compases más un compás de extensión que hace referencia a una simetría clásica tradicional. Los esquemas a utilizar serían, por lo tanto, para el primer compás de la frase, utilizamos un esquema supermétrico en 4. Para el compás 2 de la frase, un esquema en 2. Para los compases 3 y 4 de la frase, un esquema en 3. Y para el quinto compás de la frase, que funciona como extensión, un esquema supermétrico en 3. Hemos llegado al final de esta presentación. El doctor Pérez Gómez y yo esperamos que este análisis de problemas técnicos y dificultades en las partituras de planos y 8 por radio, así como las soluciones que sugerimos, sean de utilidad tanto como para músicos y para directores que deseen ya sea conocer más de estas piezas o tocar y dirigirlas en concierto. Queremos extender una vez más un agradecimiento a la doctora Beania Salcedo y a la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León por darnos la oportunidad de participar en este Festival Internacional de Música Mexicana. Un saludo muy cordial de parte del doctor Pérez Gómez y mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.